Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este quinto ciclo de Prevención TV en el aire. Bueno, la última charla que ustedes han escuchado en este ciclo ha estado referida a menopausia. Fue una charla clara, contundente de ratos, como la planteó la doctora Miranda, y nos quedó en el tintero por allí a los cardiólogos hablar de qué es lo que pasa con una mujer cuando entra en menopausia desde el punto de vista cardiovascular, porque en este sentido hay un antes y un después, de acuerdo a la evolución hormonal, digámoslo así, en la vida de la mujer. Así que luego de un breve corte vamos a estar hablando de este tema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es menopausia para la gente que no lo sabe. Bueno, la definición de menopausia Sandra es... planteó un año sin menstruación. Cumplidos años de menstruación, podemos decir que una mujer entra en menopausia. Ahora, hay que recordar que esto es sin sangrado de ningún tipo. Claro. Es decir, cuando uno dice se empezaron a estirar las menstruaciones, menstruó cada 2, cada 3 meses, ¿eso es menopausia? No. Esa es la etapa previa que se llama climaterio. En realidad, desde el último sangrado se cuenta un año y recién allí podemos hablar de que la mujer está en menopausia. A partir de ese momento, la mujer pierde una categoría que es el tema de los estrógenos, fundamentalmente, y la incidencia de enfermedad cardiovascular, fundamentalmente la enfermedad coronaria, toma un relieve importante. Si nosotros hacemos una simple pregunta a la mujer y le preguntamos de qué se mueren las mujeres, la primera respuesta que surge de una mujer es de un cáncer de mama. Y en realidad la patología mayor preeminencia en mortalidad de la mujer es la enfermedad cardiovascular. Así que ese es un error conceptual y este programa está enfocado justamente a la toma de conciencia que una mujer no solo tiene la patología ginecológica, que es importante y es de mucha prevalencia, pero a partir de este periodo especial de la mujer, que es el periodo menopáusico, surge la enfermedad coronaria con una prevalencia igual al hombre, inclusive en los últimos años de la vida de la mujer puede hasta superar a la prevalencia que hay en el hombre. No es solo la enfermedad coronaria. Piensen por allí también en la hipertensión arterial. Muchas de las mujeres que nosotros tratamos, muchos de los familiares de ustedes o ustedes mismas, suelen haber vivido hipertensión, por ejemplo, en los embarazos. Normalmente, para hablar de una hipertensión asociada al embarazo, esto ocurre después de la semana 21. Si no, uno tiene que pensar en un problema preexistente. Pero, como ocurre normalmente, al mes del parto, haya sido vía vaginal o cesárea, esas cifras
de presión tienden a estabilizarse y se mantienen estables en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mujer pierde este sostén hormonal y entonces la hipertensión vuelve en la menopausia o en la perimenopausia, en el climaterio. Empieza normalmente subiendo la mínima, es decir, es gente que en general mantiene sus niveles de presión máxima en 12, 13, 14, pero la mínima se empieza a ir 9, 9,5, 10, 9, 9,5, 10, y en los primeros tiempos suele ser hasta difícil de estabilizar. Después, como cualquier otro hipertenso, con el correr de los años y de las décadas, eso tiende a estabilizarse la mínima, al revés, que tiende a bajar, y la máxima, como en cualquier paciente que va llegando a la ancianidad, tiende a subir. Tienen que pensar que en realidad una mujer, la naturaleza la programa para ser madre, ¿no? Y en esto no hay errores, salvo que haya fallas genéticas, como por ejemplo metabolismo del colesterol. Ese sistema hormonal con el que viene la mujer la protege, la defiende. Las chicas de hoy cometen en esencia 3 errores. Uno, fumar. El segundo son los anticonceptivos que anulan este sistema de defensa. Y finalmente la comida chatarra. Sin nada de esto, si una mujer observara estrictamente las 3 cosas, llega al consultorio de un cardiólogo y dice me duele el pecho, el cardiólogo sin ningún estudio tiene más del 90% de chances de acertar si le dice que no tiene problema cardíaco. Porque así de eficiente es ese sistema hormonal que tiene la mujer, que hoy por hoy, con la modalidad de la vida moderna, tiende a anulárselo. Una cuarta que podemos agregar es la falta de actividad física. La falta de actividad que física. después, en el periodo posmenopáusico, también se va a pagar con otra enfermedad que vamos a mencionarle y después nos vamos a extender, que es la osteoporosis. Correcto. La calidad del hueso de la mujer a partir de entrar en el periodo menopáusico también sufre alteraciones importantes y que deben tener un control muy estricto. Nosotros ya hemos hablado el año pasado del tema de osteoporosis, pero vamos a repasar algunos conceptos referidos a la osteoporosis porque es importante también. El tema lipídico, como dijo Fernando, que lo nombró también. Otra cosa que le preocupa mucho a la mujer es la ganancia de peso que se produce a partir del periodo menopáusico y es un aumento del peso que a la mujer le cuesta muchísimo lograr bajarlo, ese peso. Pero es una cosa transitoria. Pasado ese primer año, segundo año, la paciente a través de algún plan alimentario y fundamentalmente a través de actividad física, incorporar la actividad física por varios motivos, va a lograr el descenso de peso. Y eso también va a significar un descenso en la tensión arterial, una menos predisposición a un síndrome metabólico que puede ser un precursor de una diabetes, a una diabetes misma, o al control de todas esas cosas, ayudar al control de todas esas cosas. O sea, la hipertensión arterial, el tema lipídico, mejorar la calidad del hueso para combatir o tratar de mejorar el tema de la osteoporosis, el tema de la hipertensión arterial y el tema de una presunta diabetes por ahí por esa ganancia de peso, no de ahora, sino de tiempo hacia atrás, y que en este momento puntualmente de la vida de la mujer es muy costoso el hecho de sacarlo. Bueno, uno se pregunta en todo caso por qué pasa esto. Javier habló puntualmente al empezar esto de que se perdía sobre todo la actividad de una hormona que es el estrógeno. Entonces uno dice, ¿y cómo actúa el estrógeno? Si lo pensaron hace un ratito escuchándonos hablar de esto, el estrógeno actúa porque actúa sobre la pared de la arteria, actúa sobre el metabolismo de esa pared de la arteria, la hace más fácil de responder con vasodilatación cuando es necesario, le hace más, tiene más facilidad para oxigenarse y para recibir nutrientes. Y por supuesto, tiene más facilidad, por esto mismo, para defenderse de los agentes que eventualmente puedan agredirla, como por ejemplo colesterol. En esencia, eso es lo que ocurre. También en esencia, y por eso mismo, siguiendo ese razonamiento tan lineal, en algún momento en el mundo de la cardiología, la primera pregunta fue, si esto es por falta de estrógenos, ¿qué tal si le reponemos los estrógenos a esa mujer menopáusica? Porque entonces el primer razonamiento es, bueno, si esto es así, uno no debería tener más problemas coronarios, uno debería tener menos hipertensión, deberíamos tener no solo menos hipertensión, sino incluso menos problemas vasculares. Se hicieron unos cuantos estudios, pero el tema fracasó.
Y fracasó en esencia porque el razonamiento era demasiado lineal y el cuerpo humano es demasiado complejo. Un estrógeno sintético no es lo mismo que un estrógeno natural, por empezar, y además ese estrógeno tiene que actuar uniéndose a algo que se llama receptor. Es decir, el estrógeno, la hormona, llega hasta el órgano donde va a actuar y se une a una sustancia a un punto que se llama receptor. El problema es que en la menopausia no solo faltan los estrógenos, sino que los receptores están alterados. Conclusión, no funcionó. No se bajó la mortalidad coronaria, no se bajó la tasa de infarto, no se bajó la tasa de ACV, pero lo que aumentó espectacularmente fue la incidencia del cáncer de mama. Entonces, lo único que se encontró de positivo, estudio UI mediante, era que bajaba la incidencia del cáncer de colon, pero como contrapartida aumentaba la del cáncer de mama. Entonces, a partir de ahí, flaco favor le hacíamos a ninguna paciente sin un intento de prevenir algo que tal vez nunca ocurriera, le terminábamos agregando un cáncer de mama. Bueno, señales, por claro, supuesto. Señales, así que seguimos por tenemos que cerrar este pequeño bloque. Vamos a continuar con el tema, no toque el control remoto, quédese ahí porque después vamos a hablar de la osteoporosis, vamos a hablar de la hipertensión, si tiene algún manejo especial para las pacientes posmenopáusicas, vamos a hablar de las disfunciones tiroideas que también son muy comunes y afectan el aparato cardiovascular, así que tras un breve corte volvemos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volviendo al bloque, a partir de lo vivido y de esto que terminamos de explicar de la aplicación de los estrógenos en la menopausia, los cardiólogos directamente optaron por no recetar más estrógeno. En realidad no era efectivo y por lo tanto tampoco era ético, si era contraproducente. Por lo tanto, el único especialista que puede recetar hormonas en una menopausia es el ginecólogo,
en función de los síntomas del paciente, en función de qué es lo que espera mejorar en ese paciente y en función, por supuesto, de que sea un paciente de riesgo o no para desarrollar cáncer de mama. No ha sido o no es lo único cardiovascular, ¿no? Hablábamos también de hipertensión. Sí, sí, por supuesto. Y Javier planteó algo recién como si existe o no algún tratamiento puntual. En realidad se ha investigado si existe o no un tratamiento puntual para empezar con esto y se ha descubierto que sí. Hay un par de medicaciones, concretamente se ha probado con enalapril y valsartán, y uno supone que tienen efecto de clase y es aplicable a todos los fármacos similares, donde se ve que en una primera etapa, tanto el enalapril como el valsartán favorecen un discreto aumento de los estrógenos, muy discreto, de los estrógenos propios de la mujer, y que a través de este mecanismo ayudan al control de la hipertensión arterial. Aumento discreto y que por supuesto no está, como en el caso de los anticonceptivos, asociado de ninguna manera a incidencia de cáncer de mama. Por lo tanto, en general, si la paciente en esta edad arranca con hipertensión arterial, estos fármacos suelen ser una buena primera opción de las 6 o 7 que recomienda la Organización Mundial de la Salud para esta etapa puntual en la existencia de una mujer. Después, salvo este comentario que hizo Fernando, que es muy importante, la medicación es estrictamente la misma que nosotros manejamos para cualquier hipertenso. El beneficio agregado de esta pequeña suba en los estrógenos, por ahí, con respecto a los calores de la mujer, puede tener algún tipo de beneficio, así que en ese sentido está bueno tratar de hacer el intento con estos dos fármacos en principio para tratar de lograr no solo el control adecuado de la tensión arterial, que es el mismo objetivo, los 12-8, buscar la presión más baja que el paciente tolere, de manera tal de darle muchísima más protección para que esa pared que está vulnerable por ese déficit estrogénico no reciba una carga de lípidos en exceso y me genere la enfermedad aterosclerótica. Suele agregarse, si es necesario y si las condiciones metabólicas de la paciente lo permiten, si ni con ninguna de estas sustancias se consigue el control diurético. ¿Por qué diurético y no otra cosa? Porque en realidad uno piensa en una mujer, si las condiciones metabólicas de la mujer lo permiten, repito, y eso es cuestión de juicio del médico tratante. Porque las condiciones que tratamos en la menopausia a veces permiten que un mismo medicamento trate o ayude a tratar dos condiciones diferentes. Agregamos diuréticos pensando sobre todo en osteoporosis. Entonces, en ese tipo de problemas donde sumamos por allí la hipertensión con los trastornos del hueso, el diurético puede darnos una mano adicional. Este tema de la osteoporosis es de tremenda importancia porque el 30% de las mujeres posmenopáusicas comienzan con un problema de osteopenia y osteoporosis. ¿Cómo se puede detectar esta patología? A través de una densitometría. Esa primera densitometría nos va a marcar si la paciente tiene una osteopenia, que es una categoría inferior, o una osteoporosis, que donde ya hay mayor lisis del hueso, es un hueso de mala calidad. Y esto muchas veces tiene que ver con lo que dijimos en el otro bloque, que es qué actividad física hizo esa mujer durante su etapa premenopáusica, es decir, si hizo actividades de impacto, caminatas, trote, etcétera, que le mejoran la calidad del hueso, y fundamentalmente lo que está haciendo posmenopáusica. Así que todos esos ejercicios de impactos mejoran la calidad del hueso y previenen el tema de la osteoporosis. Ahí comienza también para nosotros algunos temitas problemáticos con respecto a la hipertensión arterial, porque comenzamos con los fijadores de calcio y comenzamos con la administración de calcio. Fundamentalmente los fijadores hay que fijarse en general que no tengan contenido de sodio en su formulación, porque eso nos puede descontrolar la presión de la mujer y no sabemos a qué atribuirlo, y muy probablemente tenga que ver con estos fijadores de calcio que tienen incluidos en su fórmula sodio. Por supuesto ya han salido otros que no tienen y que la paciente lo puede usar perfectamente, así que es un detalle terapéutico interesante porque me puede alterar el tema de la hipertensión arterial y generarme algún descontrol al respecto.
Sí, hay que tener en cuenta que en realidad cuando uno llega a la menopausia, lo mejor que puede hacer por la osteoporosis ya debería estar hecho. En general uno plantea un consumo de calcio abundante en las primeras décadas de la vida, hasta la cuarta década incluida por lo menos, y mucho ejercicio aeróbico de impacto. Ninguna de las dos cosas de alguna manera va a prevenir o va a evitar que una mujer se ponga osteoporótica, pero va a evitar las complicaciones, ¿no? No es lo mismo una osteoporosis sin fractura que una osteoporosis que ya ha vivido una fractura, con todo lo que significa si hay que operar una fractura con un hueso que no es el adecuado, ¿no? Muchas veces vemos mujeres que tienen como una especie de jiba en la espalda, y eso es atribuible a fracturas de los cuerpos vertebrales. Entonces la paciente es como que se va encorvando, es decir, son fracturas patológicas debido a la mala calidad del hueso. Y bueno, también podemos tener fracturas patológicas en otros territorios del organismo, como puede ser el fémur, la cadera, etcétera, con lo cual es un tema de mucha importancia porque nos puede provocar alteraciones físicas muy significativas y que me van a alterar la vida cotidiana de la mujer y probablemente el futuro de buena calidad de vida de esa paciente. De hecho, acá tenés la propaganda de la Fundación Articular, dice justamente, tiene más de 60 años y camina encorvado. ¿Pensó en osteoporosis? Claro, o sea, esa paciente que uno la ve, pobrecita, se está encorvando, no, probablemente esa paciente tenga fundamentalmente alguna fractura de los cuerpos vertebrales. Así que el tema de la osteoporosis es muy importante. En el SER se está haciendo en el Centro de Enfermedades Reumáticas de Quilmes, se está haciendo una campaña muy fuerte con el tema de la osteoporosis, así que todos los que tengan inquietudes respecto a eso pueden venir, acercarse al SER, a la Fundación Articular, donde van a ser tratados. Inclusive hay algún sistema de atención a través de útiles escolares. Ustedes donan algunos útiles escolares y acceden a una consulta justamente para ver si esta mujer está en riesgo de osteopenia, de osteoporosis, para controlarlo más adecuadamente. También hablamos... Sí, dos palabras para la disfunción tiroidea. Exactamente, también hablamos de que podíamos tener alguna disfunción tiroidea. Bueno, la disfunción tiroidea tiene una relación muy estrecha con el aparato cardiovascular. Cualquier alteración en más de la glándula o en menos de la glándula tiene influencia sobre el aparato cardiovascular. Digamos que el corazón es una caja de resonancia de patologías tiroideas. Nosotros frecuentemente vemos por ahí picos hipertensivos, colesterol elevado, taquicardias paroxísticas, arritmias que aparecen en determinados momentos, y hacemos una ecografía cardíaca y vemos que el corazón en su estructura está sana, y entonces nos hace pensar como primera medida en alguna disfunción de la tiroides. Tengan presente lo que termina de decir Javier: para que un problema tiroideo influya en el aparato cardiovascular, no es necesario que el corazón esté enfermo. El corazón puede ser perfectamente sano y sin embargo las alteraciones del hipo o el hipertiroidismo afectarlo igual. Bueno, en resumen, lo que quisimos transmitirle a través de este tema de las enfermedades cardiovasculares en la posmenopausia es fundamentalmente el tema de la hipertensión arterial, el tema del colesterol elevado, las disfunciones tiroideas, no olvidarse de la osteoporosis, que si bien no la vemos los cardiólogos tenemos que tenerla en cuenta, y ojo en el momento de la medicación, porque alguno de los medicamentos para mejorar esa calidad de hueso nos puede traer algún inconveniente con hipertensión arterial. Bueno, tratamos de compactar este tema, pero nos pareció de mucha prevalencia y de mucha importancia por la frecuencia que nosotros vemos en el consultorio. Así que bueno, tras un breve corte cerramos el programa. Bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Las consultas siempre vía Facebook, estamos siempre disponibles, nosotros o eventualmente la doctora Miranda, si en algún aspecto marginal de menopausia debiera ser tratado todavía. Así que bueno, no me queda más que agradecer la fidelidad de ustedes, a nuestros anunciantes que hacen posible el programa, y sin nada más, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, y acuérdense que en el SER, en la avenida Vicente López 1441, donde funciona el SER, está haciendo una campaña muy interesante con respecto a la osteoporosis, así que acérquense, que ahí le van a dar elementos didácticos y información médica y atención médica, si ustedes la requieren, para el tema de la osteoporosis. Así que muy buenas tardes, y dentro de 7 días nos vemos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, y muy buena semana para todos.